Bien, muchachos, aquí vamos a utilizar esta pizarra virtual para la clase de resistencias y circuitos básicos. ¿Por qué hablo de resistencias y circuitos básicos? Vamos a comenzar hablando, si yo tengo un material, a través de dentro de ese material hay partículas o elementos que constituyen el material, las moléculas, etc. Por ese material va a haber portadores de carga que se desplazan a través de ese material, pero parte de esos portadores pueden colisionar con las partículas. Entonces, aquí adentro va a haber choques o colisiones. La propiedad que me dice a mí qué tanto están chocando los portadores de carga con las partículas del material es la resistencia R. La resistencia depende de tres elementos principalmente. La resistividad del material también depende de la longitud del material y también depende del área transversal del material. Estos son los tres elementos que me dicen a mí cómo estos materiales se resisten al paso de la corriente eléctrica. Vamos a ubicar esto un poco más hacia la izquierda para organizarnos. Muy bien. Ahora, estos elementos que están aquí generando interacción, chocando, ¿cómo eso influye? Recuerden que los portadores de carga, la idea es pasar de un sector del cable o el material hasta el otro sector del cable o material. Mientras más largos, mientras la longitud sea mucho más extensa, le cuesta más llegar, va a haber más colisiones. Entonces, la longitud es una propiedad que evita el paso de la corriente, por eso está arriba, longitud con D. Ahora, el área, que es lo que tenemos aquí abajo, área transversal, entiéndanlo como el grosor imagínense un cable, el grosor del cable, área transversal. Fíjense, si el área transversal, si el material fuera mucho más grueso, entonces más portadores de carga van a poder estar pasando. Y si el cable fuera más delgado, los portadores de carga se estarían peleando por pasar, si fuera más delgado el cable. Entonces, el área es un elemento que mientras más grande el área, menos resistencia hay. Los portadores de carga van a ser más portadores de carga pasando. Por eso el área está dividiendo. Si el área es pequeña, los portadores de carga les va a costar más pasar al otro lado. Por eso, si más pequeña el área, más grande es la resistencia. Y lo otro es la resistividad. El material mismo tiene partículas o elementos. Las partículas y elementos de todos los materiales, por naturaleza, vibran, se están moviendo. Es decir, existe una alta probabilidad de que esas colisiones se estén dando. Ahora, si el movimiento de todas esas partículas fuera mucho más grande, o sea, mucho mayor, mucho más movimiento, hubiesen más colisiones. ¿Qué magnitud física me dice a mí si hay más movimiento? La temperatura. La temperatura es una magnitud física que me dice a mí que va a haber más movimiento. Entonces, va a haber más movimiento con respecto a la temperatura inicial. Bien. Ahora, no todos los materiales se comportan igual. Hay un coeficiente térmico de resistividad que va a hacer que nos hace una referencia de qué tanto movimiento van a tener esas partículas. O sea, el coeficiente térmico de resistividad. Y eso se le va a sumar a la resistividad que había al principio. Voy a acomodar esto aquí mejor con corchetes. A la resistividad que había al principio. Entonces, un material, su resistividad puede cambiar cuando cambia la temperatura. Entonces, la resistividad, ya lo tenemos por acá, es esto mismo. Bien, y eso hace que la resistencia al final cambie. Entonces, hay dos particularidades.
el material como tal y la geometría del material. Denotamos acá, esto por si acaso, se llama coeficiente térmico de resistividad. Quiero hacer una E aquí. Coeficiente térmico de resistividad. Muy bien. Estos son dos cosas, estas dos, o en general una sola cosa, que me dice cómo se comportan los portadores de carga en los diferentes elementos. Y esto que acabamos de definir es lo que llamamos resistencia eléctrica. Ahora, cuando yo combino diferentes elementos de un circuito, que conducen portadores de carga, empezamos a hablar de los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos básicos son diferentes elementos que combinados transforman la energía eléctrica o corriente en energía útil. Entonces los circuitos eléctricos hacen que esto funcione para algo, hacen que la corriente eléctrica, que se comporta de maneras diferentes en cada material, funcione o sea útil para algo, bien sea para movimiento, un ventilador, para cocinar, en el caso de las cocinas eléctricas, o en el caso de los teléfonos para convertirla en señales, impulsos que se convierten en señales y al final la imagen que tienes en la pantalla. Los circuitos eléctricos tienen entonces, o pueden agruparse los elementos de tres formas. Están los generadores, que son los que permiten que exista diferencia de potencial. Cuando hablamos de diferencia de potencial, en general hablamos de voltaje. Cuando hablamos de diferencia de potencial, en general hablamos de voltaje. El elemento que nosotros vamos a estar estudiando este año son las baterías. Los generadores que vamos a estar usando son las baterías, que en este caso son generadores de corriente directa. Eso también lo vamos a estudiar más adelante, baterías. Bien. Las baterías las podemos identificar. Las baterías las podemos identificar en un circuito con este símbolo, una barra pequeña y una barra grande. Esas son las baterías y generan voltaje, permiten la existencia de voltaje. Tenemos los receptores. Los receptores permiten convertir o aprovechar la energía eléctrica, la corriente eléctrica. Nosotros este año vamos a trabajar dos tipos de receptores: las resistencias y los capacitores. La resistencia y los capacitores son elementos que permiten aprovechar la corriente eléctrica o energía eléctrica. Bien, ¿cómo podemos reconocer a los resistores o resistencias? Las resistencias, vamos a escribirlo por aquí pequeñito, la vamos a ver o reconocer de dos formas, bien sea por rectángulos pequeños en un circuito o por un alambre así como enrollado. Esos son resistencias. Y los capacitores los vamos a reconocer por dos barras paralelas. Hay diferentes tipos de capacitores, pero su principal funcionamiento lo vamos a reconocer así como lo tenemos ahorita. Bien. Tenemos resistencias y capacitores. El tercer elemento que vamos a tener en un circuito son los conductores. Los conductores son elementos cuya resistencia es la mínima posible. Es decir, los conductores buscan no resistirse al paso de la corriente. Y los conductores son básicamente los cables. Los cables tienen características que procuran que la corriente eléctrica sea transmitida casi en su totalidad. Y los conductores son básicamente un cable. Eso lo vamos a reconocer simplemente por un línea. Aquí vamos a subrayar esta idea central: circuitos eléctricos, que es lo que vamos a estar estudiando en adelante. Los circuitos eléctricos y sus elementos se pueden asociar de diferentes formas. ¿Cuáles elementos? Recordando que estamos hablando de estos elementos de aquí arriba. ¿Cuáles elementos son? Todos estos. Todos estos son los elementos. Todos los que tenemos aquí arriba, los tres elementos: generadores, receptores
y conductores. Entonces, la asociación de los elementos la vamos en principio a determinar de la siguiente manera. Tenemos asociación en serie y cuando se combinan en serie, es decir, un elemento está seguido de otro elemento del circuito, no importa si son de la misma naturaleza o diferente naturaleza, en serie lo relevante o lo importante es que la corriente eléctrica que pasa por allí, la corriente eléctrica total que llega por un extremo del circuito, toda esa corriente se va a transmitir a lo largo de todos los elementos. Es decir, la corriente eléctrica total es igual a la corriente eléctrica que pasa por el elemento 1 y es igual a la corriente eléctrica que pasa por el elemento 2 y es igual a la corriente eléctrica que pasa por el elemento 3. Ahora, la corriente eléctrica que circula en elementos conectados en paralelo, que es la otra forma de asociar los elementos de un circuito básico paralelo, cumple esta asociación otra finalidad u otra meta, y es que los elementos en este caso están unidos por sus extremos, por sus terminales. Entonces yo puedo tener baterías o resistencias, y aquí lo relevante es que sus terminales, sus extremos están unidos. Fíjense la diferencia visual entre los que están conectados en serie, uno después del otro, y los que están conectados en paralelo. En paralelo vemos que los terminales por un extremo están todos unidos y por el otro extremo también están unidos. Cuando esto sucede, se comparte el mismo potencial eléctrico, el mismo voltaje. Y el voltaje total suministrado al sistema, a ese sistema en paralelo, es igual al voltaje del primer elemento, y es igual al voltaje del segundo elemento, y es igual al voltaje del tercer elemento. Esta es la forma en que vamos a estar estudiando los circuitos eléctricos básicos. Muy bien, cuando vamos a estudiar un poco de las resistencias como tal. Vamos a hablar entonces de las resistencias, que es lo primero que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los elementos domésticos pueden ser tratados como resistencias. Las resistencias, como lo acabamos de ver, pueden ser asociadas en serie o en paralelo. Bien, cuando las resistencias están asociadas en serie, están unidas de esta forma. Una resistencia, luego otra resistencia y luego otra resistencia. Pueden ser 80. Vamos a identificar la resistencia 1, vamos a colocarla así, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. La última es 3. Muy bien. Cuando están unidas de esta forma, ya sabemos que comparten la misma corriente eléctrica. La corriente eléctrica total que llega es igual a la corriente en cada elemento. Todos los elementos vamos a tener la misma corriente eléctrica. Y eso es lo más relevante en este caso. Ahora, consecuencia de esto, si yo tengo un portador de carga que se mueve de izquierda a derecha, para poder pasar a través del elemento 1 necesito un potencial eléctrico, un voltaje, una diferencia potencial, y lograr pasar hasta el otro lado. Ahora, si yo quiero que ese elemento siga a través del elemento 2, necesito agregarle más voltaje, porque ahora llego más lejos. Y si quiero pasar hasta el elemento 3, necesito todavía más voltaje por el último elemento que estoy asociando. Entonces, si yo quiero llevar un portador de carga desde el elemento 1 hasta el elemento 3, por estos tres elementos, entonces yo debo sumar los tres voltajes. Entonces, el voltaje total suministrado en serie va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Ahora, la otra forma de asociar la resistencia es en paralelo. Cuando yo tengo las resistencias asociadas en paralelo, están conectadas de una manera diferente. Entonces yo tengo una resistencia, una fuente de potencial
que le suministra energía a una resistencia R1 y luego a la resistencia, supongamos, R2, y así sucesivamente. Lo importante en este caso es que los terminales estén unidos por un mismo extremo. Fíjense en este caso si él dibujó algo diferente. Estos tres extremos están unidos y estos tres extremos están unidos. Por eso decimos que estas tres resistencias están conectadas en paralelo. Entonces, la condición primordial que hablamos es que las resistencias en paralelo comparten el mismo potencial. Entonces, el potencial suministrado, en este caso, es igual al voltaje de la primera resistencia y es igual al voltaje de la segunda resistencia y es igual al voltaje de la tercera resistencia. Ahora, fíjense lo que pasa con la corriente eléctrica. Si por aquí viene una densidad de corriente, se desvía un poco a la corriente 1 y el resto sigue de largo. Un poco se desvía a la resistencia 1 y la otra sigue. Y esa que siguió también se divide a la resistencia 2 y a la resistencia 3. Luego, esas divisiones que teníamos, que pasaron por cada una de las resistencias, vuelven a unirse. En consecuencia, lo que pasa con la corriente eléctrica acá, la corriente eléctrica total, es la suma de las corrientes eléctricas en cada uno de los elementos. Entonces tenemos esta nueva expresión. Ahora, este funcionamiento de la corriente y el voltaje están relacionados mediante ¿qué ecuación? Hay algo que se llama, y vamos a estar usando muchísimo, ley de Ohm. La ley de Ohm me relaciona el voltaje y la corriente a través de la resistencia del material que estudiamos al principio. Entonces, el voltaje y la corriente están relacionados por la resistencia. Utilizando la ley de Ohm, yo puedo tratar a todos los elementos conectados en serie de una sola forma, como si fueran un solo elemento. Entonces, voy a hacer la deducción, voy a hacerlo en azul. Si el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, es decir, voltaje es igual el total a la corriente total por la resistencia total, eso va a ser igual, empleando la misma sustitución en cada uno, corriente 1 por resistencia 1 más corriente 2 por resistencia 2 más corriente 3 por resistencia 3. Ojo, pero fíjense que las corrientes son todas iguales. Las corrientes son todas iguales. Entonces, si las corrientes todas son iguales, voy a, en vez de poner 1, 2, 3, voy a quitar eso. Bien, y vamos a tratar ahora todas ellas como simplemente corriente. Bien, simplemente son corrientes y ya. Yo puedo, haciendo eso, tomar factor común las corrientes que todas están sumando. Como todas están sumando, las voy a sacar como un factor común de esa suma. Y me quedaría así. Corriente por resistencia total es igual a corriente por la suma de toda la resistencia, que es lo que me queda al sacar factor común. Si saco la I de la primera, me queda R1. Si saco la I de la segunda, me queda R2. Y así sucesivamente. Eso es sacar factor común. Fíjense que como la I está multiplicando ambos lados de la igualdad, yo puedo simplificarlas. Se pueden anular. Como si la pasara a dividir acá y se está multiplicando y dividiendo a la vez, se simplifican de la misma forma. De manera que me queda la siguiente ecuación de las resistencias. Resistencia total en serie es igual a suma de las resistencias. Gracias a la ley de Ohm. Algo similar sucede con las corrientes, las resistencias conectadas en paralelo. Solo que en este caso hay que hacer un despeje. Porque lo que conviene en este caso
es sustituir la corriente eléctrica. Sustituyo la corriente eléctrica en esta ecuación de acá. Sustituyendo la corriente eléctrica en esa ecuación de G, tengo que el voltaje total entre la resistencia total va a ser igual al voltaje 1 entre la resistencia 1 más el voltaje 2 entre la resistencia 2 más el voltaje 3 entre la resistencia 3. Ahora, sucede algo parecido, los voltajes son todos los mismos. Como los voltajes son todos los mismos, yo puedo, en vez de colocar voltaje 1, 2, 3, 4, 5, etc., simplemente considerarlo como voltajes y ya. Simplemente son voltajes. Más nada. Esos voltajes yo los puedo sacar factor común. Lo voy a sacar todos ellos factor común de esta suma. Al sacarlo factor común, de este lado, del lado izquierdo me queda igual, no he hecho nada. Del lado derecho me queda que es voltaje por la suma. Al sacar voltaje me queda 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Las resistencias. Sucede lo mismo, yo puedo simplificar el voltaje porque está multiplicando a ambos lados la igualdad. Como lo puedo simplificar, entonces la ecuación que me queda es que el inverso de la resistencia total es igual a la suma de los inversos de cada resistencia. Una forma más simple de copiar esta expresión, y digo más simple para efectos de sacar la cuenta en la calculadora, y es lo que voy a escribir ahora, es que la resistencia total, de una vez de forma directa, es igual a la suma de los inversos de cada resistencia, la suma de los inversos de cada resistencia, y a esa suma le saco el inverso también. Esto de aquí abajo se lee el inverso de la suma de los inversos de cada resistencia. Y entonces de aquí he obtenido 3 ecuaciones fundamentales para manejar o estudiar las resistencias en paralelo y 3 ecuaciones básicas o fundamentales para estudiar las resistencias en serie y poderlas aplicar. Todo ello gracias a ¿quién? Esto que tenemos a la izquierda, muy importante, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm es fundamental, la vamos a estar usando bastante. Bueno muchachos, espero les haya gustado la clase y les sea útil. Cualquier cosa, estamos a la orden. Cuídense mucho, chao chao.